Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por visitarnos y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Mario Mayorga Oficial. Estaremos subiendo nuevo material, nuevos mensajes, predicaciones más cortas que sé que van a bendecir tu vida. Y en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie, la cual hemos titulado Volver a la Fe. Sé que es una palabra estratégica que Dios quiere que tú escuches. Así que disfruta de este mensaje y sé bendecido por la palabra de Dios. En el episodio anterior, hermanos, aprendimos acerca del tema Carta del Rey. Y dijimos que el rey Ezequías envió una carta. Y él se la envió a todo Israel, ¿lo recuerda? Y dijimos que en esa carta el rey Ezequías les escribía tres cosas interesantes. Él les escribía o él les hablaba acerca de un Dios vivo. Él decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Él les hablaba de un Dios vivo. No era ellos los importantes, sino el Dios de ellos. Pero también aprendimos que en esa carta el rey Ezequiel les escribía acerca de abstenerse a repetir los pecados de sus padres. Él les decía, no vuelvan a repetir los pecados de sus padres, para que así Dios tenga misericordia de ustedes. Y número 3, les escribía también en esa carta y les decía que el Dios clemente, el Dios de toda misericordia, Él tenía el poder para restaurar las familias. Así que estas tres cosas el rey Ezequías escribió en su carta que le envió al pueblo. Entonces ahora el pueblo tiene las cartas del rey. Ahora el pueblo ha ido al buzón de su casa, lo ha abierto y ha sacado la carta del rey. Ahora usted tiene esa carta en sus manos. Ahora nosotros tenemos la carta del rey. Entonces ahora esa carta está en las manos del pueblo. Entonces el rey Ezequías ha enviado esas cartas y ahora el rey Ezequías espera algo. ¿Qué es lo que espera? Una respuesta. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros escribimos una carta a alguien, ¿qué esperamos de esa persona? Esperamos que nos responda. Todos nosotros cuando recibimos una carta, tenemos la tendencia de responder esa carta. Bueno, a lo mejor usted puede decir, bueno, no, hermano, yo no respondo las cartas. Déjeme decirle algo, esa es su respuesta, el no responder. Algunos aceptan la carta, la escriben y la regresan. Algunos otros simplemente no la aceptan y algunos otros son indiferentes. Pero todos contestaron o todos respondieron esa carta, pero de diferentes maneras. Entonces el rey Ezequías ha enviado cartas y por eso hoy quiero hablarte de este tema, respuesta a la carta del rey. Hoy vamos a aprender qué fue lo que el rey recibió como respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que el rey recibió? Eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Cuál fue la respuesta que el rey recibió acerca de su carta? Y quiero decirle algo. La respuesta que el rey recibió es la misma respuesta que usted y yo recibimos. ¿Sabe cuándo? Cuando predicamos el evangelio. La respuesta que vamos a aprender que el rey recibió es la misma respuesta que usted y yo recibimos cuando compartimos las buenas nuevas de salvación. La respuesta que el rey Ezequías, que me habla la escritura, que él recibió, es la misma respuesta que tú y yo recibimos cuando le decimos a las personas, vuelve a la fe. Y vamos a notar esto en la escritura. Así que acompáñame en tu Biblia, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, para averiguar cuál fue la respuesta que el rey Ezequías recibió. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 10. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Y escucha esto, mas se reían y burlaban de ellos. La primera respuesta que el rey Ezequías recibió fue rechazo y fue burla. Mira esto. Imagínate tú que estés escribiendo una carta y que en esa carta escribas cosas buenas para las personas. Tú le estás escribiendo a un amigo tuyo y en esa carta le estás escribiendo cosas agradables, cosas que le van a servir, cosas que le van a ayudar, cosas que le van a alimentar, cosas que lo van a sacar del problema en el que está, o cosas que él necesita escuchar para salir del hoyo donde está. Y tú estás allí escribiendo esa carta y te estás inspirando y le escribes y le escribes. Y cuando él recibe tu carta, la respuesta que te da es risas y burlas. ¿Cómo sentiría tu corazón eso? ¿Cómo sentiría tu corazón recibir o esa respuesta que es un rechazo y que es una burla? El rey Ezequías, de la carta que él escribió, la primera respuesta que él recibe es rechazo y es burla. Ahora mire esto. La palabra reír, dice que ellos se reían. La palabra reír en el hebreo es la palabra sahak. Lo vuelvo a repetir. Sahak. Y sahak significa divertirse de algo o divertirse de alguien. Wow. Y no solamente eso, sino que también significa hacer broma. Ahora dice que ellos no solamente se reían, sino que ellos se burlaban. Y la palabra burlar en hebreo se dice o es la. Y significa ridiculizar. Mire esto. Dice que una palabra se refiere a divertirse de alguien y otra palabra es hacer broma y otra palabra se refiere a ridiculizar. Es decir, que ellos, hermanos, ellos se divertían, escuche esto, con las bromas que les hacían a los mensajeros y ridiculizaban el mensaje de la carta del rey. Wow. Cuando el rey escribe una carta y la envía, dice que ellos ridiculizaban lo que decía la carta. Y ellos hacían broma. Quiero imaginar, ¿verdad? Que llegaban los mensajeros y traían la carta del rey. Aquí viene la carta del rey, no es la carta del vecino, no era la carta del carpintero, no era la carta del que tenía ganado. No. Esta es la carta, les decía, esta es la carta del rey. Y cuando una carta llegaba del rey con el sello del rey, eso significaba autoridad y significaba cuidado. Si el rey te enviaba cartas, cuidado. Entonces ellos estaban recibiendo la carta del rey y dice la escritura que ellos, en lugar de estar serios, leer la carta, entender la carta, me dice la palabra de Dios que ellos se mofaban de los mensajeros, ellos hacían broma de los mensajeros y ellos ridiculizaban la carta. Wow, esto es interesante. Ahora, mire esto se pone mejor. ¿Qué era lo que decía la carta? ¿Recuerda lo que el rey escribió en la carta? Escribió de un Dios vivo, escribió de dejar de los pecados de los padres, escribió de restaurar las familias. Ojo a esto. Ellos rechazaron y ridiculizaron, ¿sabes a quién? Al Dios vivo. Ellos rechazaron y ridiculizaban el no dejar de pecar como sus padres. Ellos rechazaron y ridiculizaban la restauración familiar. Qué tremendo esto. Mira el corazón de estos hombres. Ellos estaban bromeando o ellos hacían bromas, ellos estaban divirtiendo y ridiculizando
al Dios que el rey Ezequías les estaba hablando, al Dios vivo. Qué valor de estas personas. Qué valor de esta gente. Ridiculizar al único que verdaderamente te puede salvar. Impresionante, hermanos. Cuando leía esta palabra decía, wow, Señor. La primera respuesta que el rey Ezequías tuvo a la carta fue un rechazo y fue una burla. La primera respuesta que el rey Ezequías tuvo a su carta fue ridiculizarle y jugar con él. Cuando el rey Ezequías dice que el primer año de su reinado se encargó de abrir nuevamente el templo, de construir todas las cosas del templo, de humillarse delante de Dios para poder hacer y celebrar la Pascua. Su primera respuesta fue rechazo y burla. Le pregunto, ¿no le ha pasado esto? ¿No le ha pasado que cuando nosotros compartimos la carta del rey, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, la gente se ríe, la gente se burla? A mí me ha pasado. Y escuche, y la gente lo quiere ridiculizar a uno, haciendo bromas de la iglesia, haciendo bromas del ministro. Dice, oh, cierto pastor, esto y esto, ja, 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 ja. Oh, cierta iglesia, esto y esto, ja, 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 ja. Te quieren ridiculizar y comienzan a hacer burlas acerca del evangelio. Lo mismo estaba viviendo el rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías escribe la carta y envía la carta, la primera respuesta que él recibe es rechazo y es burla. Cuando tú invitas a las personas a volver a la fe, muchas personas te van a querer ridiculizar. Muchas personas te van a decir, hey, estás zafadito, mijo. Te hace falta un tornillo ahí. Muchas personas van a querer ridiculizarte, muchas personas van a querer burlarse de ti. Pero ¿sabes algo, hermano? Y especialmente a los chicos que están hoy esta noche. ¿Sabes algo, joven? La tendencia de nuestras escuelas, o la tendencia, ¿verdad?, de nuestros grupos juveniles, muchas de las veces ellos son más atacados que nosotros los adultos. Porque muchos de nuestros jóvenes se tienen que mezclar con jóvenes que no conocen de Dios para alcanzar a otros jóvenes. Pero mientras están en esa mezcla, esos jóvenes que no conocen de Dios le ridiculizan. Y a veces nuestros jóvenes, ¿verdad?, les da temor de compartir el evangelio por temor de ser ridiculizados. Pero si tú eres uno de esos chicos, yo tengo una palabra para ti que encuentro en Romanos capítulo 1, verso 16. Pero no solamente si eres uno de esos jóvenes. Si eres un adulto que te da pena evangelizar, tal vez en tu trabajo, tal vez a tu familia, o tal vez a las personas que te rodean, porque tienes miedo a que te ridiculicen o se burlen. Pablo le dijo esto a los romanos. Capítulo 1, verso 16, él dice, porque no me avergüenzo, escucha esto, porque no me avergüenzo, aleluya, porque no me avergüenzo, ¿de qué? Del evangelio. Y él tenía una poderosa razón. Él decía, ¿por qué? Porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación a todo el que cree. Él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo puedo imaginar a Pablo. Mire, la escritura nos dice que Pablo fue un hombre que sufrió, ¿verdad? Sufrió persecución, lo metieron a la cárcel, le dieron latigazos, lo humillaban, se burlaban de él, pero él se levantaba y decía, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo del evangelio. Yo me imagino que a él lo querían ridiculizar, a él lo querían, ¿verdad?, hacer bromas, a él querían divertirse con él, pero él aún se levantaba en fe y decía, hey, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación.
Él había sido rescatado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Hermanos, cuando nosotros prediquemos la palabra y alguien te quiera avergonzar, alguien te quiera ridiculizar, mira, sé como el apóstol y pon en tu corazón esta palabra, yo no me avergüenzo de lo que te estoy predicando. Porque un día vamos a estar delante del Rey. Un día vamos a estar delante del que nos mandó esta carta. Y yo voy a poder levantar mi cabeza delante de Él y decirle, nunca me avergoncé de ti, Señor. Por eso yo te digo, no se avergüence, predique el evangelio. La primera respuesta que él recibió a la carta entonces fue rechazo y fue burla. Ahora, número 2, avancemos. En el mismo capítulo 30, en el verso 11, dice lo siguiente. Con todo eso, es decir, con toda esa burla, ¿verdad? Dice, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron, y dice la palabra, y vinieron a Jerusalén. Número 2, la segunda respuesta que él recibió fue aceptación. Cuando él escribe la carta, los motiva, los inspira a volver a la fe. Uno le dice, no queremos saber nada de ti, no queremos saber nada de ese Dios, vamos a hacer burla de él. Pero hay otros que dicen, hey, yo necesito a ese Dios. Hay otros que dicen que abren su corazón y aceptan el mensaje del Señor. Por eso te decía hace rato, no te detengas de enseñar, no te detengas de predicar, no te detengas de hablar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque mientras unos lo rechazan, hay otros que lo van a aceptar. Y Dios te necesita para ambos. Porque con los que te rechazan, Dios, ¿sabes qué está haciendo? Está formando carácter en ti. Y los que te aceptan, ¿sabes qué Dios está haciendo? Está mostrando que Él está contigo. Así que no te detengas de enseñar. Mientras unos van a rechazar el mensaje, otros van a aceptar el mensaje. Estas personas dice que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Ahora mira esto. Las mismas palabras se cumplen para ellos. Unos rechazaron al Dios vivo, mientras otros dijeron, hey, venga para acá, yo acepto al Dios vivo. Unos rechazaron, ¿verdad?, el no seguir pecando como sus padres, mientras otros reconocieron y dijeron, no queremos seguir pecando como nuestros padres. Unos rechazaron el, no quiero que bendigan mi familia, no quiero que se restaure mi familia, mientras otros dijeron, yo necesito que mis generaciones vuelvan al Señor. ¿Entendemos esto? Él estaba recibiendo esta respuesta. Él estaba recibiendo la aceptación del pueblo. Escucha, volver a la fe se trata de aceptar el mensaje de Dios. Ahora mira esto. ¿Cómo yo puedo identificar aquellas personas que han aceptado verdaderamente el mensaje de Dios? ¿Cómo yo puedo identificar aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que ha aceptado el mensaje de Dios verdaderamente? ¿Cómo puedo saber que esa persona realmente aceptó este evangelio? En el mismo verso lo dice, se humillaron y ¿qué pasó? Y vinieron a Jerusalén. Número 1, humillar significa reconocer. Cuando un hombre acepta el mensaje de Dios, escucha lo que va a pasar. Lo primero que sucede en su corazón, ¿sabes qué es? Es reconocer la condición en la que se encuentra. Cuando un hombre reconoce o cuando un hombre acepta el mensaje, lo primero que pasa en su interior es reconocer en la condición que él está. ¿Recuerdan en qué condición estaban estas personas? Dice la Biblia que ellos estaban en desolación. Recuerda aquellas 3 palabras hacia dónde los entregó Dios. Dice que los entregó a turbación, execración y escarnio. Ellos reconocieron su situación y su estado.
Ellos reconocieron en qué condición se encontraban delante de Dios. Entonces cuando viene el mensaje dicen, yo no quiero seguir así. Yo no quiero vivir esta vida miserable. No, 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 no. Yo quiero salir de esto. Entonces lo primero que sucede en su corazón es reconocer la condición que hay en ellos. Por eso dice la Escritura, y se humillaron. Wow. Se humillaron. ¿Cuán difícil es esta palabrita, hermanos? Reconocer. Y hemos caído ahí. Yo confieso mi pecado. ¿Cuántos de nosotros se nos hace difícil reconocer? Reconocer nuestros errores, reconocer nuestro orgullo, reconocer nuestra situación. Y quiero decirte algo, a mayor orgullo, menor reconocimiento. A mayor orgullo, menor reconocimiento. Y me agradan las palabras de Jesús. Mateo 12:23 dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, dice el Señor, será enaltecido. A veces nos cuesta tanto trabajo reconocer. Tenemos que aprender a reconocer. Reconozcamos que necesitamos al Dios vivo. Yo reconozco que necesito al Señor. Entonces, mire, ¿cómo entonces identifico a una persona que realmente acepta el mensaje cuando reconoce? Y número 2, dice en la Escritura que vinieron a Jerusalén. Le pregunto, ¿dónde estaba el templo? En Jerusalén. Es decir, que ellos volvieron a la casa de Dios. ¿Qué era lo que el rey Ezequías estaba buscando del pueblo? Que ellos regresaran a la casa de Dios, que ellos regresaran a la fe, que ellos volvieran a la fe. Él quería que las personas regresaran, que volvieran al propósito de Dios. Y le voy a decir algo, lo estaba logrando. Aleluya. Aceptar el mensaje de Dios nos llevará a reconocer nuestra condición y también nos llevará a volver a la casa de Dios. Nos llevará a volver al propósito de Dios, nos llevará a volver a la fe. Entonces, estas dos respuestas recibió el rey. Número 1, rechazo y burla para formar carácter en nosotros. Y número 2, aceptación para mostrarnos que la palabra de Dios tenemos que predicarla siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque mientras uno la rechazan, otros la van a aceptar. Así que no canses de predicar la palabra, hermanos. Número 2, aceptación. Y por último, quiero concluir en esta noche. Capítulo 30, en el mismo capítulo, pero en el verso 12. Mira lo que dice el verso 12. En Judá también estuvo, escucha, la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Tercera respuesta, y esta es mi favorita. La tercera respuesta que el rey Ezequías encontró fue el respaldo de Dios. Aleluya. Hermano, mientras leía esto me estaba gozando en mi espíritu. Mientras lo estaba leyendo, lo estaba, ¿verdad? Digiriendo en mi espíritu, en mi alma, en mi ser. Decía, wow, Señor, va a haber momentos donde voy a sentir el rechazo de las personas. Va a haber momentos donde voy a mirar la burla de la gente. Va a haber momentos donde voy a ver a las personas reírse en mi cara, burlarse de mí, querer ridiculizarme, Señor. Pero inmediatamente también voy a ver a aquellos necesitados que van a aceptar tu palabra. Aquellos que dicen, yo tengo hambre y sed de la palabra de Dios. Y van a recibir la palabra. Pero al mismo tiempo también voy a mirar la mano de Dios obrar en el mensaje de Él.
Dice que la tercera respuesta que él tuvo es el respaldo de Dios. Dice la escritura, la mano de Dios estuvo en Judá, escuche, para cumplir el mensaje del rey. Dios conocía el corazón de Ezequías. Dios conocía el corazón de Ezequías y Dios respondió respaldando su mensaje. Dios conocía o Dios sabía la intención que había en el rey Ezequías, hermanos. Quiero decirte algo. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu intención. Y si tu corazón es correcto, si tu intención va alineada con el propósito de Dios, escucha lo que te voy a decir, recíbelo en el nombre de Jesús. El respaldo de Dios va a estar contigo, porque así trabaja nuestro Señor. Cuando un hombre lleva el mensaje de Dios, Dios le responde, ¿sabe cómo? Respaldando su mensaje. Mateo capítulo 28, verso 19, verso 20 dice lo siguiente. Por tanto, dice el Señor, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice el Señor, y he aquí, yo estaré con vosotros. Yo voy a respaldarlos, yo voy a respaldar mi mensaje. Dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Sí, Señor, tú estás con nosotros. Tú respaldas tu mensaje. No es mi mensaje, no es mi palabra, Dios, es tuya. Y tú la respaldas, Jesús. Tu mano está sobre ella. Gracias, Jesús. Dios responde, hermanos, respaldando nuestro mensaje. Él respaldó al rey Ezequías. Ahora quiero concluir diciéndote este verso. En el capítulo 31, en el verso 1, yo encuentro algo tan sorprendente acá. Dice la escritura lo siguiente, segunda de Crónicas, capítulo 31, verso 1. Hechas todas estas cosas, ¿qué cosas? Toda la celebración. Acuérdense que la Pascua la estaban celebrando. Restauraron el templo, restauraron el sacerdocio, restauraron al pueblo. Hecho todas estas cosas, trajeron al pueblo de Israel a celebrar la Pascua. Hechas todas estas cosas, dice él, todos los de Israel, o sea, todos los de la nación, ya no era Judá, ya no era solamente Benjamín, era todos los de Israel que habían estado allí. ¿En dónde? En el templo, en la celebración. Todos los que habían estado en el templo, todos los que habían estado en la celebración, todos los que habían aceptado el mensaje, todos los que habían vuelto a la fe, todos ellos, dice, salieron por las ciudades de Judá y escuche, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés. ¿Hasta cuándo? Hasta acabarlo todo. Hasta acabarlo todo. Es decir, que ellos no se detuvieron. Es decir, que ellos no dijeron, bueno, ya tumbamos 2, 3, 4, 5 altares, vámonos ya a la casa, andamos bien cansados. No, decía, hey, faltan aquellos. Vamos a darle. Y comenzaron a tumbar todos los altares, comenzaron a tumbar los lugares altos, comenzaron a tumbar toda cosa de idolatría, es lo que estaban haciendo. Estaban destruyendo, estaban tumbando toda idolatría.
¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban destruyendo todo, escuche, todo lo que los hizo un día alejarse de Dios. Todo lo que los había hecho alejarse de Dios, ahora ellos cuando salieron de la casa de Dios, lo primero que hicieron fue: vamos a destruir aquello que nos hizo alejarnos de Dios. Mira esta mentalidad, mira este corazón. Ellos habían, ¿verdad? Se habían apartado de Dios por ir atrás de ídolos, de dioses ajenos. Pero ahora están regresando a la fe y lo primero que hacen es: vamos a destruir todo lo que nos aleja del Padre. Ahora esto, mire, el hombre que vuelve a la fe no solamente va a destruir lo que lo aleja de Dios, sino que también va a identificar lo que no le agrada a Dios. Va a entender dos cosas. No solamente va a destruir lo que lo alejó de Dios, sino que también va a identificar lo que no le agrada al Señor. Ahora termina el verso diciendo lo siguiente: después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Escuche esto, iglesia. Después de que destruyeron todo, después de que acabaron con todo, ellos decidieron regresar a casa. Pero regresaron a casa de una forma diferente. Ellos regresaron con un corazón transformado. Ellos ya no regresaron igual. Cuando regresaron a su ciudad, cuando regresaron a su hogar, cuando regresaron a su posesión, ellos eran hombres transformados en la fe. Esos hombres, había pasado algo en ellos, que habían arrancado de ellos todo lo que no le agradaba a Dios, y ahora habían puesto en ellos la fe del Señor. Estos hombres volvieron en la fe. ¿Qué es lo que Dios nos ha querido enseñar con toda esta serie? Es de que cuando nosotros realmente volvemos a la fe, nosotros ya no nos vamos a conducir como nos conducíamos cuando le dimos la espalda a Dios. Las actitudes, las acciones ya no van a estar. ¿Sabes por qué? Porque hemos regresado con un corazón transformado. Y cada uno de nosotros va a regresar a casa, a nuestras familias, a nuestras ciudades, dice acá, a nuestras comunidades, a nuestros trabajos, a nuestra escuela. Y la gente va a notar que tú eres diferente, porque tú has vuelto a la fe. Porque tú has vuelto a la fe.